Buen día, mi nombre es Stephanie Vázquez, seré su profesora durante este semestre y el día de hoy vamos a hablar acerca del interés simple. Para esto, como les había comentado en nuestra sesión o clase cero, nosotros vamos a tener una modalidad de clase que se llama clase invertida. Entonces, esta grabación, así como el material académico, ustedes lo encontrarán en su aula virtual. Para poder trabajar, tenemos que ingresar primeramente a nuestra aula virtual y en la parte de actividades ustedes van a encontrar una página que dice interés simple. Ingresando a esta actividad, ustedes van a poder encontrar un recurso que está vinculado a una herramienta que se llama Nearpod. En esta es en la que vamos a trabajar. Si bien no va a ser calificada, les va a ayudar a ustedes a afianzar los conocimientos y que no sea tan aburrido o monótono la explicación que les estoy dando. Entonces, este link directamente ya se conecta con la sesión que nosotros vamos a trabajar y en la parte de aquí ustedes deberán colocar su nombre. Por favor, pongan su apellido, coma, nombre para poder tener una mayor organización acerca de quiénes han respondido y quiénes no a las actividades del curso. Otra forma de ingresar es yendo directamente a la página web de nearpod.com. En la parte de estudiantes ustedes deberán ingresar el código que en este caso va a ser BNQO. Perdón, tiene que ser en mayúsculas. BNQOB. Les recuerdo que estas actividades van a estar habilitadas durante 15 días posteriores a la clase que deberíamos dar. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es ingresar su apellido, coma, nombre, no necesariamente en mayúsculas, y poner unirse. Y básicamente empezaríamos con la clase. Entonces, ¿qué es el interés simple? Si ustedes recuerdan, o si es que empezamos a hablar de interés simple, nosotros tenemos que empezar hablando de lo que es el valor del dinero en el tiempo. Ahora, ¿qué es el valor del dinero en el tiempo? Cuando nosotros estamos hablando de este término, hacemos referencia al valor significativo que se tiene con el dinero de un momento a otro. Por eso es el concepto tan básico para finanzas y contabilidad. Vamos a poner un ejemplo para poderlo representar de la mejor manera. Ustedes, al ingresar al curso, pueden ir con el mouse o con el teclado, siguiendo cada una de las diapositivas para que puedan ir viendo y haciendo las actividades y junto con mi voz o el video puedan ir teniendo retroalimentación sobre la materia. Entonces, continuando con lo que es el valor del dinero en el tiempo, nosotros podemos decir que el dinero cambia no de un día para otro, pero sí a lo largo del tiempo. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros nos dolarizamos, es decir, en 1999, básicamente decíamos que con un dólar equivalía a 25.000 sucres y por cada 1.000 sucres nosotros podríamos comprar una fundita de alberja, frijol, choclo, lo que sea. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que con un dólar en 1999 comprábamos 25 funditas de cualquiera de esas cosas. Ahora, en la actualidad, en el 2020, con un dólar, que equivale a los mismos 25.000 sucres, ustedes únicamente podrían comprar una funda de alberja. Ahora, ¿qué es lo que eso representa? ¿Qué es lo que cambió realmente en el tiempo? El dinero no cambió. El billete sigue siendo exactamente el mismo. Tiene el mismo color, la misma contextura, es del mismo papel, tiene la misma cara de George Washington, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió? Y cuando nosotros pensamos en qué fue lo que cambió, es cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo. O sea, lo que yo puedo adquirir con un dólar hoy, para mañana tal vez no sea exactamente igual. La idea del valor del dinero en el tiempo es que matemáticamente, como dice aquí, es la diferencia entre una cantidad final de dinero y la cantidad original. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia o que el dinero cambia según el punto en el tiempo en el que se recibe o se pague. Y esta diferencia, que es el valor del dinero,
es de lo que nosotros llamamos interés. Entonces, ¿por qué la gente presta dinero? Es justamente porque busca una retribución al respecto. Entonces, nosotros podemos calcular este importe sobre el valor que nosotros estamos. Entonces, cuando nosotros decíamos que este valor cambiaba, dependía del punto en el tiempo en el que se reciba o se pague, nosotros podemos ver o hablar del interés pagado o el interés ganado. El interés ganado, como su nombre lo indica, es el dinero que nosotros ganamos adicionalmente por haber prestado el dinero. En cambio, el interés pagado es ese valor adicional que nosotros estamos pagando cuando nos han prestado dinero. Por ejemplo, un banco, por ejemplo, una hipoteca, por ejemplo, un chulco. Y aquí es cuando nosotros también podemos hablar de un concepto muy interesante que es el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cierta cantidad de dinero, básicamente la decisión de qué hacemos con ese dinero es muy importante. Si nosotros lo tenemos en un banco, podemos ganar interés. Si nosotros invertimos, podemos ganar interés. Si es que nosotros decidimos comprar algo, tal vez estamos pagando por esos intereses. Pero la decisión que nosotros hagamos con respecto a ese dinero va a ser el costo de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta a mí poner a producir ese dinero en un banco, poner a invertirlo, gastarlo o me lo ferreo, me lo chupo, lo que sea? Y finalmente, simplemente me da miedo, lo guardo en el colchón bank y no he ganado nada, sino que como vimos, básicamente lo tengo ahí guardado y va perdiendo su valor durante el tiempo. Entonces, la idea general de conocer estos términos de matemática financiera es justamente tener una idea de cómo nosotros podemos decidir sobre el dinero. Es bueno que nosotros lo produzcamos más allá de poder simplemente gastar ese dinero. Ahora, el interés simple. El interés simple, ya entrando como tal, podemos hablar de que la cantidad nosotros tenemos que hablar de diferentes términos aquí. Cuando hablamos de interés simple, estamos hablando de la cantidad de dinero prestado o invertido, que se conoce como capital, que es el día de hoy, ya lo vamos a ver más adelante, y después de un determinado tiempo va a incrementar ese valor, entonces se llamará monto. Si yo les pregunto a ustedes, en base a lo que hemos conversado, ¿qué preferirían si es que les doy $10,000 hoy o en 5 años? Yo creo que obviamente me van a decir hoy. ¿Por qué? Porque hoy me puedo comprar más cosas que posiblemente en 5 años no lo voy a hacer. Entonces ahí ya estamos reconociendo que este, este dinero tiene un valor en el tiempo. Y ese, repito, este valor en el tiempo es conocido como interés. Dentro de los conceptos básicos que nosotros vamos a tratar, tenemos 4 que son muy importantes. El primero, el capital, que también se lo puede llamar como valor presente o valor actual, es la cantidad de dinero prestada o invertida y la cual después de un tiempo de operación financiera, es decir, que hemos prestado o nos han prestado, acumula un valor determinado. Entonces, eso se transforma en un monto, es decir, el dinero cuánto va a valer el día de mañana. La diferencia entre el capital y el monto, como estuvimos diciendo, es el valor del dinero en el tiempo, es conocido como el interés y se lo representa como interés igual a monto menos capital. Estas son las 3 fórmulas que nosotros vamos a utilizar durante este capítulo. Pero adicional a estas 3 fórmulas, nosotros debemos contemplar lo que es el plazo. El plazo o tiempo conocido o denominado como N es el tiempo que nosotros vamos o el tiempo transcurrido en el intervalo en el cual se ocurre la operación financiera. Entonces, cuando nosotros tenemos el interés, tenemos que aprender también a distinguir entre lo que es el interés como tal y las tasas de interés. El interés como tal es el valor monetario, es decir, cuánto he ganado yo en ese periodo de tiempo. Por ende, su unidad va a ser la moneda, como por ejemplo el dólar, el euro, el yen u otros. Ahora, la tasa de interés es diferente al interés. La tasa de interés es la relación entre el interés pagado monetariamente y el capital por el periodo de tiempo multiplicado por 100.
Nosotros podemos hacer una distinción en cuanto a la tasa de interés. Cuando hablamos de la tasa de interés expresada en porcentaje, se le conoce como T mayúscula. Y cuando está expresada en decimales, se le conoce como I minúscula. Ustedes pueden ver en la diapositiva que en la parte del ejemplo puedo decir que T es igual al 12% y I es igual a 0,12. Es realmente lo mismo, expresada de dos diferentes maneras. Y obviamente T va a ser igual a 1 por 100 y en cambio I va a ser igual a T sobre 100. ¿Sí? No hay problema con eso. Ahora, aquí tienen ustedes nuestra primera actividad. En esta actividad ustedes van a tener que tomar y trasladar al espacio en blanco cada uno de los espacios. ¿Sí? Cuando esto esté listo, ustedes pueden pasar a la siguiente actividad. Ahora, siguiendo un poco con las fórmulas de interés, vamos a resumir lo que hemos aprendido acerca del interés. El interés va a ser igual al monto menos el capital. O dicho de otro modo, porque también vamos a encontrar en otros libros, el interés va a ser igual al valor final menos el valor actual. Por otro lado, la tasa de interés es igual al interés dividido al capital por el plazo. Si reemplazamos, conociendo que el interés solamente despejamos, podemos también decir que el interés, lo que habíamos dicho hace un momento, es igual, la tasa de interés en decimales es igual a la tasa de interés porcentual dividido para 100. Aquí vamos a hacer unos pequeños ejercicios acerca de cómo ustedes han entendido estos conceptos. Básicamente tenemos unas cuantas preguntas, las cuales tienen aquí sus respuestas y lo que ustedes deberán hacer es juntar los pares. La parte superior puede desplazarse únicamente seleccionando la flecha hacia arriba y podrán ver en su totalidad todos y cada uno de los elementos. Entonces ustedes tendrán que seleccionar uno, la respuesta con la pareja, y si es que está bien, pasarán, si no, les mostrará que está equivocado y podrán terminar la actividad a su modo y a su paso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del interés, también tenemos que hablar acerca de los tipos de tasas de interés y el tipo de interés como tal. Cuando estamos hablando de los tipos de tasas de interés, vamos a hablar de tres tipos de tasas: la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva y la tasa de interés interbancaria. Cuando hablamos de la tasa de interés activa, es la tasa que los bancos nos cobran a nosotros por prestarnos el dinero. Si yo saco un préstamo hipotecario, quirografario, automotriz, etcétera, etcétera, el valor, el porcentaje o la tasa que nos cobra el banco, esa es la tasa de interés activa. Y normalmente suele ser la más alta, porque es de donde ellos ganan el dinero. Entonces, si es que hablamos con ejemplos, podemos decir el Banco del Pichincha tiene una tasa activa entre el 12 y el 18%, dependiendo del préstamo que ustedes pidan. La Cooperativa Nacional, o Politécnica Nacional, tiene una tasa del 10,8% para los créditos hipotecarios. En este caso, también podemos hablar que el IES, que es la entidad bancaria que se supone nos da la tasa de interés activa más baja para lo que son los préstamos hipotecarios, nos va a dar un 9% de interés. La tasa de interés pasiva, en cambio, es la tasa de interés que el banco nos paga a nosotros por tener el dinero en el banco, es decir, los pequeños centavos que vemos reflejados al final de cada mes en nuestras cuentas. La tasa de interés pasiva, como les había dicho, es mucho menor. Normalmente está entre el 5 y el 3%, entre el 3 y el 5%. Y esto es lo que nosotros vamos a ir ganando poco a poco. La tasa de interés bancaria, por otro lado, en cambio es el punto de equilibrio entre las dos tasas, la activa y la pasiva. Cuando hablamos, bueno, ahorita vamos a ver una pequeña pregunta abierta. En este caso, ustedes van a tener que buscar en el Internet otros tipos de tasas activas y pasivas, es decir, otros bancos. No pueden utilizar los ejemplos mencionados hace un momento y simplemente aquí ustedes ingresarán el banco, si es que es un préstamo hipotecario para una activa y la tasa pasiva para ese mismo banco en cuanto está. Con eso, ustedes compartirán, enviarán y podrán seguir con con la siguiente diapositiva. Cuando hablamos, bueno, aquí tenemos también un ejemplo, perdón. En este ejemplo nosotros podemos ver, por ejemplo, ya la solución de un problema como tal.
Estamos diciendo, el señor Godínez compra un automóvil para su negocio y pacta pagarlo en 2 años con una tasa de interés del 8%. El automóvil cuesta 108.600 y hay que determinar el interés simple que pagará el señor Godínez. ¿Cuáles son nuestros datos? Tenemos un capital, que es básicamente el costo del auto, el interés, que en este caso es del 8%, y aquí quiero hacer un paréntesis y explicar algo muy importante. Nosotros tenemos, o vamos a hablar en interés simple, sobre el monto, el capital y el interés. Eso incluye también la tasa de interés y lo que dijimos del plazo. Son las cinco cosas básicas de lo que vamos a hablar en interés simple. Tanto el monto como el capital y el interés están en unidades de dólar. Sin embargo, la tasa de interés y el plazo tienen otras unidades de medida. Tenemos que estar conscientes de que estas dos unidades, tanto del plazo como el interés, tienen que estar en la misma unidad. Si nosotros hablamos de que el plazo está en meses, mi interés debe ser mensual. Si es que estoy hablando que mi interés es anual, el plazo debería ser anual. Si es que uno de los dos no está en la misma unidad, debería ser la conversión por regla de 3. Otra cosa muy importante es que, como por ejemplo, en este ejercicio, aquí nos dice una tasa de interés del 8%. No nos está haciendo referencia a si es anual, trimestral, mensual. Si es que no nos dice o no nos hace referencia a una en particular, siempre será considerada como anual. Entonces aquí tenemos los datos, el capital, el interés y tenemos el plazo, en este caso, que son 2 años. Entonces tenemos un interés que es anual y un plazo que es en años, los cuales están en la misma unidad, y por ende yo puedo simplemente utilizar mi fórmula para calcular el interés, que era capital por el plazo, son 2 años, por la tasa de interés. Entonces mi interés sería de 17.376, lo que yo voy a pagar por comprar este automóvil. Ahora sí, pasando a los tipos de interés, nosotros tenemos que diferenciar entre el interés simple ordinario comercial del interés simple exacto real. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos del tiempo ordinario comercial, estamos hablando de que vamos a considerar que el año únicamente tiene 360 días, mientras que si hablamos del interés simple, exacto o real, vamos a utilizar el año calendario que tiene 365 días. Estos, de igual manera, a su vez, se dividen o se subdividen en dos tipos de interés, el tiempo exacto y el tiempo aproximado. El tiempo exacto, en cambio, hace referencia a la cantidad de días del mes. Si hablamos de tiempo exacto, voy a considerar los días que tiene un mes. Es decir, un mes tendrá 28, otros tendrán 30, otros tendrán 31 días. Cuando hablo de tiempo aproximado, todos, absolutamente todos los meses, yo voy a considerar que tiene únicamente 30 días. Para que entiendan de mejor manera, en esta actividad les he puesto un calendario que es del 2020 y un pequeño video. Por favor, miren el video y después de mirar el video, para que tengan una idea del cálculo, van a determinar el tiempo exacto y el tiempo aproximado del 10 de marzo al 28 de septiembre de este año. Aquí tienen el calendario en el cual pueden ir contando básicamente los días, pero la respuesta que me tienen que poner aquí va a ser en años. Ustedes tienen en la parte inferior todas las herramientas, tanto para ingresar texto como ingresar imágenes, como un lápiz para que puedan rayar dentro de la pizarra, que sería esta la pizarra, y poner la respuesta que les estoy solicitando aquí. El tiempo exacto, en este caso, por ejemplo, pondría el tiempo exacto a cuánto me dio igual y el tiempo aproximado. Hago nota y referencia de que una vez que tengan o que hayan sumado los días considerando tiempo exacto y tiempo aproximado, la respuesta la deben traducir o la deben pasar a años, ¿sí? Finalmente, una vez que tenemos entendido el concepto general de lo que es interés y tasa de interés, vamos a calcular el monto y el capital. Para esto lo único que voy a hacer es despejar de las fórmulas que yo ya tenía. Nosotros decíamos que el interés era la diferencia entre monto y capital. Entonces, por simple despeje, monto va a ser igual a capital más interés, que tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos
En las mismas fórmulas podemos decir que el monto va a ser igual al capital por el interés, que era igual al capital por el plazo por la tasa de interés, y únicamente simplificando coincidimos en que el monto va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés multiplicado por el periodo. Despejando de esta fórmula podemos tener lo que es el capital, en el cual vemos que el capital es igual al monto que divide a 1 más la tasa de interés por el periodo. Acordémonos también que hay otras formas de nomenclatura y por eso ustedes pueden ver que el capital es igual al valor presente y el monto era igual al valor futuro. Entonces, no es lo mismo, pero es igual, ¿sí? Por favor, tengan en consideración eso para los ejercicios que vamos a hacer. Ahora, en el ejemplo que les estoy poniendo a continuación, vamos a ver que el monto de un préstamo de 27,000 con 26% de interés, vamos a calcular el monto de un préstamo de 27,000 con el 26% de interés durante 2 años. ¿Cuáles son nuestros datos? Tengo un capital de 27,000, una tasa de interés del 26% anual, ¿cómo se llama? Un plazo de 2 años y simplemente transformando, sé que la tasa de interés está en años y el plazo también, entonces solamente reemplazo en la fórmula y ya tengo cuál sería mi monto. Como recomendación les he puesto al final de esta presentación un video que también sintetiza mucho de lo que hemos aprendido el día de hoy. El día del taller o el día que nos veamos en la clase síncrona haremos un par de ejercicios más y el taller para poder afianzar los conocimientos que el día de hoy hemos aprendido. Les dejo este video para que ustedes puedan verlo tranquilamente con el tiempo que ustedes tengan y en el momento que ustedes puedan. Y les agradezco mucho por prestar atención el día de hoy. Disculpen todos los errores, interrupciones. Como sabrán, estamos recién empezando a trabajar con esto y pues yo también soy nueva, así que un poquito de paciencia, por favor. Les agradezco mucho. Cuídense, por favor, y que tengan un excelente día.